un valor absoluto. En el campo democrático hay aportaciones latinoamericanas tan genuinas como el principio sufragio efectivo no reelección, en su momento un auténtico seguro contra la conversión de una magistratura electiva en una dictadura sin límites. Creado por Madero en México para combatir la larga dictadura de 3 décadas de Porfirio Díaz, se generalizó en América Latina funcionando eficazmente, aunque en los últimos años se está procediendo a revisar la norma. En los Estados Unidos la evolución fue precisamente la contraria. Inicialmente no había limitación de mandatos porque se consideraba que la diferencia entre monarquía y república radicaba en la necesidad de concurrir al pueblo para revalidar un cargo ni vitalicio ni hereditario. Después del caso de Franklin Roosevelt, único elegido por 3 mandatos, se modificó la Constitución para limitarla a 2. Otro rasgo de todos los procesos independentistas fue la influencia de los Estados Unidos. El primer intento de reconocimiento diplomático se hacía normalmente con Washington. Un primer amor en el que la admiración por el nuevo sistema republicano de organización política estadounidense impactó profundamente a los hispanoamericanos en la fase decisiva de la independencia hasta la formulación de la doctrina Monroe. Las ideas sobre la existencia de una común conciencia hemisférica panamericana, propugnadas por Bolívar con el Congreso Anfictiónico de Panamá, coincidentes con las de Monroe, tomaron cuerpo en la primera Conferencia Internacional de Estados Americanos de 1890, precursora de la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cumbres de las Américas. La historia de los intentos de crear asociaciones o uniones entre países del ámbito hispanoamericano primero y después latinoamericano o iberoamericano podría llenar una enciclopedia de títulos y acrónimos. La conciencia de la pertenencia a un ámbito cultural e histórico común ha perdurado en el tiempo y está viva. Incluso es normal, y a nosotros nos sorprende, que entre latinoamericanos, aunque discutan entre sí, dan por sentada la existencia de una identidad común en las relaciones con terceros. Bueno, eso pasa también en las familias. La aspiración a la unidad, conviviendo con la desunión, no es un rasgo específico de la historia latinoamericana, aunque es positiva su creación de un marco estable de relación entre naciones. En Europa, los intentos de unificación desde la caída del Imperio Romano hasta la creación de la Unión Europea son legión. Un examen comparativo de los mapas de América y Europa en la década de 1820 y la actualidad es ilustrativo. En el primer caso, no hay cambios sustanciales de fronteras o países. Quizá el cambio más importante es el que se produjo como consecuencia de la invasión norteamericana con la guerra de 1848 en México. Pero, en general, el proceso de las independencias hispanoamericanas estaba prácticamente consumado, excepto en el Caribe, casi medio siglo antes del surgimiento de Alemania e Italia como estados unificados, 3/4 de siglo antes de que los estados europeos se dividieran el continente africano en la Conferencia de Berlín con regla y tiralíneas, y un siglo antes de que después de la Gran Guerra, naciera una galaxia de estados-nación en la Europa central y oriental, con países que han cambiado de sitio o regiones como los Balcanes todavía en fase magmática. Y, curiosamente, en la Conferencia de París, que puso fin a la Gran Guerra, protagonizada por Wilson, Clemenceau y Lloyd George, que definió el nuevo orden mundial tras la Gran Guerra y de la cual nació además la Sociedad de Naciones, hubo una significativa presencia latinoamericana. En esta cita no estuvo presente la España ensimismada. También cabe mencionar su visión global por el importante papel de las repúblicas iberoamericanas en la definición de la arquitectura del mundo a finales de la Segunda Guerra Mundial, en la creación de la ONU en San Francisco en 1945, de los 51 países fundadores, 19 eran iberoamericanos. En este contexto histórico, tiene sentido recordar la doctrina Estrada, formulada por el que fue canciller mexicano y delegado en la Sociedad de Naciones, sustentada en principios de validez universal como la libre determinación de los pueblos y la no intervención frente a la interpretación extensiva de la doctrina Monroe como derecho a intervenir sin límites, situación que contrasta con el caso de Europa,
donde los Estados Unidos intervinieron en las dos guerras mundiales, siempre a petición de sus aliados europeos en dificultad. Una lección común para ambos continentes es la que Jean Monnet, el infatigable organizador del esfuerzo logístico aliado en las dos guerras mundiales y arquitecto de la construcción europea, repetía citando al filósofo suizo Amiel. La experiencia comienza de nuevo en cada persona. Solo las instituciones se hacen más sabias, acumulan la experiencia colectiva y gracias a esta experiencia y sabiduría, los hombres sometidos a la misma regla verán no tanto transformarse su naturaleza como gradualmente su comportamiento. En Europa, tras medio siglo de paciente tejer y destejer, funciona la primera unión de Estados-nación y ciudadanos de la historia, mientras que en América la situación es, se puede decir, más magmática, porque conviven zonas de libre cambio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, o llamado NAFTA también, aunque, como saben, NAFTA es una expresión rusa que designa gasolina en ruso, por eso prefiero utilizar TLC. El de América Central, más los bilaterales, en este momento entre Estados Unidos con Chile, Perú o Colombia, y el proyecto en el trasfondo que se intentó de crear un área de libre comercio de las Américas a la que se contrapone una alternativa bolivariana de las Américas, el ALBA, además de procesos subregionales como son el Mercosur, la Comunidad Andina y otros. Se puede establecer una comparación tan útil como odiosa entre la Unión Europea y el proceso en América del Norte, ante todo en dimensión. La Unión Europea a 27 estados y 500 millones de ciudadanos equivale más o menos a la suma de los países miembros del TLC, más el de América Central y el CARICOM, que son 15 países del Caribe, y algo menos de una soñada e hipotética Unión Iberoamericana. Hasta aquí las similitudes. Permítanme mencionar algunas diferencias. El mercado común como base de la Unión se basó en las 4 libertades: establecimiento y desplazamiento de las personas, movimiento de bienes, servicios y capitales, mientras que una zona de libre cambio se fundamenta, como ocurre en América, en la libertad de movimiento de los 3 últimos, pero no de las personas. Tras la introducción de la ciudadanía en la Unión para los ciudadanos de sus estados y la creación de un espacio común de seguridad, justicia e interior, solo existen controles fronterizos internos entre ciudadanos europeos en Gran Bretaña e Irlanda, que son islas y no han suscrito los acuerdos de Schengen. En la Unión Europea existen instituciones y políticas comunes. La Comisión, que tiene el monopolio de iniciativa y gestiona el mercado interior, más la defensa de la competencia para evitar concentraciones de poder económico sin control democrático, además de la política exterior común. El Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal, colegisla y aprueba el presupuesto con el Consejo de Ministros, representación de los Estados. Elaboran políticas comunes. Así, por ejemplo, la política agrícola común es igual para todos, mientras que en el TLC conviven los desarmes arancelarios mexicanos con la armada subvencionada de la Farm Bill estadounidense. Las políticas regionales y sociales para conseguir una mayor cohesión económica, social y territorial, de cuya eficacia da testimonio la espectacular transformación de países como España, Irlanda o Portugal y la que están experimentando actualmente los nuevos socios. Todo bajo el ojo vigilante del Tribunal de Justicia, garante de la Unión como Estado de Derecho. Los procesos de adhesión son muy distintos. Una cosa es firmar un tratado de libre comercio bilateralmente con los Estados Unidos y otra negociar a partir de los criterios de Copenhague: democracia, instituciones, mercado interior, aceptación del acervo comunitario, reformas que se aplican a todos por igual. Y, por último, la existencia de la unión monetaria, que supone otra diferencia básica. Frente a la integración legal, por ejemplo, Ecuador o Panamá, o clandestina, Cuba, en el dólar, el euro es una moneda gestionada por un sistema monetario federal que acaba de dar prueba el mes pasado de su capacidad de resistencia y del paso que se ha dado hacia la unión económica. Cabe añadir una diferencia más. En el continente americano no se llegó históricamente jamás al nivel de devastación por guerras intestinas que hizo a los europeos tomar decisiones que cambiaron el rumbo de su propia historia.
También existe una evidente desproporción entre